Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una clase más de este taller virtual del PEPAM, Los raros de la literatura argentina. Nos quedan pocas clases, ya nos estamos acercando al final del taller, nos queda esta y dos más. Hoy vamos a abordar a una autora verdaderamente excepcional. Es una autora que ha escrito gran cantidad de novelas y de libros de cuentos y que lamentablemente no se la lee tanto o no se la aborda tanto por haber quedado de alguna forma encasillada en cierto tipo de novelas de lo que normalmente se consideran como obras de género, ¿no? Con esto me refiero con género a, por ejemplo, el género policial, el género de la ciencia ficción, el género del fantasy. Ahora vamos a ver qué es el fantasy, que no tiene una buena traducción en nuestra lengua, en el español, porque si lo traducimos como fantasía, o como fantástico, lo podemos confundir con lo que es el género fantástico en sí, ¿no? O sea, con un relato de final ambiguo, abierto, sorpresivo, y esto es otra cosa en realidad. Es más, quizás la traducción que se le podría dar es esto de de fantasía, ¿no? El género de la fantasía, pero no sé, tiene como cierta connotación peyorativa, como si fuera algo más infantilizado, ¿no? En inglés es el género que se ha llamado fantasy y que tiene que ver con estas narraciones ambientadas normalmente en reinos inexistentes, parecidos a lo que es la Edad Media, ¿no? Pero con gran invención por parte de los escenarios y además de las distintas razas y personajes. Ustedes conocerán seguramente esto a través de las obras de Tolkien, ¿no? Que es lo que más popular se ha vuelto de ese género, las obras de El Señor de los Anillos, que fueron varios libros, una saga bastante abundante y que además fue llevada al cine, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me voy a andar refiriendo cuando hable del fantasy, ¿no? Y en este caso, nuestra autora, que voy a avanzar con la plaquita, así ya comenzamos a verlo. Ahí estamos. Nuestra autora de la clase número 10 de este taller es Angélica Gorodischer y es una de las principales exponentes argentinas tanto del género de la fantasía o del fantasy como de la ciencia ficción, ¿sí? Y eso es es lo que les puse ahí como parte del título de la clase, la historia fabulada, ¿no? Porque acá van a aparecer elementos históricos de la historia argentina, me refiero, pero muy transformados, muy transfigurados, fabulados, ¿no? Convertidos en una fábula simbólica de tiempos remotos o tiempos indefinidos en este caso, ¿no? Ahora en un ratito lo vamos a ver bien, pero ustedes habrán visto en la lectura que acá no se puede situar la acción en un lugar concreto y en un tiempo definido. Es casi como si Gorodischer construyera un tiempo mitológico, ¿no? Un tiempo por fuera del tiempo donde ubica la acción y sus personajes. Esta obra que vamos a ver nosotros, que es Calpa Imperial, donde narra la historia de un imperio inmenso, vastísimo, que se cae y se vuelve a reconstruir numerosas veces, ¿no? Como les digo, detrás de eso está el simbolismo en relación con la historia nacional, por supuesto, ¿no? Que es lo que toma como fuente Gorodischer, solamente que lo transforma muchísimo, ¿sí? Hay que hacer una lectura muy simbólica para poder encontrar ahí elementos correspondientes a nuestra propia historia. Y como les decía, Angélica Gorodischer en este libro y en muchos otros, ahora vamos a ver cuáles son otros de esos libros importantes de ella, se mueve siempre entre estos géneros, ¿no? Entre la ciencia ficción por un lado y el fantasy por el otro. Bien, acá lo que les puse de fondo es este cuadro maravilloso, hermosísimo, que tiene mucho que ver con este tipo de literatura, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos en realidad es una especie de templo, ¿no? Pero en esta especie de paisaje ambientado, bueno, en los siglos pasados, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción de estos escenarios un poco míticos, que son como montañosos, con puentes, con catedrales, con ríos, ¿no? Esto es lo que se ve normalmente por ejemplo, que les decía recién, El Señor de los Anillos, y es lo que se va a ver en la obra de Gorodischer también y de muchos otros que han
ensayado este género de la fantasía, ¿no? De construir, de tomar tiempos pretéritos, podemos pensar la Edad Media, como un escenario para construir ficciones que no tienen que ver necesariamente con ese tiempo histórico, ¿no? Bien, vamos a empezar haciendo un recorrido por, como hacemos siempre, la vida y obra de Angélica Gorodischer. Como ven, nació en Buenos Aires en 1928, falleció muy recientemente el año pasado, 2022, pero bueno, escribió una amplísima obra durante su bastante larga vida. Vivió gran parte de su vida en Rosario. Su nombre de nacimiento es Angélica Beatriz del Rosario Arcal, fíjense, pero toma el apellido de su esposo, que era Suger Gorodischer, como un seudónimo para todas sus obras, ¿sí? Prefiere utilizar ese nombre un poco más llamativo, representativo, y lo usa desde muy temprana edad, ¿sí? Bueno, después de casada, obviamente, pero ya en las primeras publicaciones de ella que van a salir en las revistas, y que ahora vamos a ver en un ratito en algunas revistas, ya escribe de entrada con ese nombre, ¿no? Angélica Gorodischer. Bueno, desde muy joven se apasionó por la escritura, ganó una serie de concursos literarios, colaboró en una gran cantidad de revistas, eso lo vamos a ver en más detalle ahora en un segundito, sobre todo de los géneros que mencionamos al principio de la clase, ¿no? De la ciencia ficción y de la fantasía. Enseñó en universidades estadounidenses bajo el patrocinio de una beca, la Fulbright, que obtuvo ella, y bueno, estuvo ahí dando clases también en relación con estos mismos géneros en universidades estadounidenses. Fue miembro de jurados en distintos premios literarios en la Argentina y en otros países. Dictó más de 350 conferencias y la mayoría de ellas, de vuelta, perdonen que insista mucho sobre esto, pero es importante, ¿no? Sobre ciencia ficción y fantasía. Es importante porque es toda una vida dedicada a ese tipo de literatura, que es una literatura muy importante, ¿no? Y es una literatura que normalmente está caracterizada de forma peyorativa, se la toma como literatura de mero entretenimiento o de demasiada imaginación, ¿no? Estas obras que me hablan sobre combates en el espacio o en reinos perdidos y que no tienen nada que ver con mi día a día o con las experiencias vitales que yo tengo en mi vida, y no es así, digamos, es falsa esa interpretación o esa mirada, esa óptica sobre la literatura de género, porque es obviamente literatura que vuela mucho imaginativamente, busca irse con la imaginación hacia otros escenarios distintos de los de la vida cotidiana, pero siempre de fondo y detrás hay un mensaje muy, muy importante sobre nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en las novelas de ciencia ficción distópicas, ¿no? Las que han planteado distopías, mundos distópicos, mundos totalitarios o mundos o escenarios donde la población está esclavizada, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en 1984 de George Orwell, en Fahrenheit de Ray Bradbury, ¿no? Esas novelas, bueno, hay otras más, obviamente, esas novelas que plantean mundos donde la población está siendo estrictamente controlada o incluso idiotizada, ¿no? Un mundo feliz, por ejemplo, de Aldous Huxley, ¿no? Donde la población vive en un estado de idiotez producto de una pastilla que consumen para mantenerse, bueno, atontados, podríamos decir, ¿no? Son estas obras que plantean formas del mundo aterradoras, ¿no? Y a las cuales hay que prestarles mucha atención, porque hay veces que esas formas de mundos distópicos se acercan mucho a nuestra sociedad y nos hablan sobre lo que puede llegar a ocurrir en nuestra sociedad. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, por eso les digo, Gorodischer dedicó toda su vida a este tipo de literatura y es una literatura muy importante, por más que en ciertos públicos esté descalificada o no sea tan leída, ¿sí? Bien, acá seguimos entonces un poco con su biografía. Gorodischer estaba considerada como una de las tres voces femeninas más importantes dentro de la ciencia ficción en Iberoamérica, ¿sí? Imagínense, una de las tres escritoras más importantes en toda Iberoamérica de la ciencia ficción, ¿sí?
Ha sido traducida al alemán, al inglés, al francés, ruso, italiano, checo y portugués. En 2003, y acá viene algo importante, hay que prestarle atención a esto, se publicó la traducción al inglés de Calpa Imperial, realizada por Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin, como les puse ahí, máxima figura de la ciencia ficción anglosajona, es una escritora importantísima estadounidense que ha construido una obra de ciencia ficción realmente muy, muy importante. Digamos, si hablamos de ciencia ficción estadounidense escrita por mujeres, es inevitable mencionarla y leerla a Úrsula K. Le Guin. Es una grandísima escritora que además, como les digo, era admiradora de nuestra Angélica Gorodischer y tradujo la obra de Gorodischer al inglés. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Es como que alguno de nosotros que nos gusta, no sé, la ciencia ficción, venga un escritor principal de ciencia ficción de Estados Unidos y traduzca nuestra obra y la lleve y la haga conocida al público estadounidense, ¿no? Una cosa increíble lo logrado por Gorodischer. Bien, su vasta y admirada obra incluye novelas como Floreros de Alabastro, Alfombras de Bocara, de 1985, La Noche del Inocente, de 1996, Tumba para Jaguares, del 2005, y libros de relatos, ¿no? Libros de relatos que además algunos de ellos, como este que les voy a mencionar ahora, Trafalgar es una de las obras principales de Gorodischer, es un libro de ciencia ficción muy interesante, muy parecido temáticamente a Calpa Imperial, solamente que está ubicado en una especie de escenario del espacio, ¿no? Una cosa más espacial, no tan Edad Media, pero tienen alguna particularidad este tipo de libros, y es que tanto Trafalgar como, por ejemplo, Calpa Imperial son colecciones de relatos, pero que también pueden leerse como una novela, ¿no? Porque uno puede tomar desde el primero hasta el último, leerlos todo como un conjunto, y en uno tenemos una colección de historias en Trafalgar que tienen una unión temática entre ellas, están contadas todas por un mismo personaje, ¿no? Que lleva ese nombre, ese apellido, Trafalgar, y después tenemos en Calpa Imperial también una especie de narrador que nos va a ir contando la historia de este imperio que se construye y destruye sucesivamente. Entonces, tenemos las dos posibilidades. Podemos hacer una lectura lineal, lo cual la haría funcionar a la obra como una novela, pero también podemos hacer una lectura individual. Podemos ir a cualquiera de los relatos o de los cuentos y funcionan con cierta autonomía en sí mismos, ¿sí? No hace falta leer el conjunto. Bien, otro de los libros de relato de Gorodischer son Cómo triunfar en la vida, del 98, Menta, del 2000, Las nenas, del 2016, ¿sí? Bien, vamos a pasar un poquito a lo que es el tema de las publicaciones en la prensa periódica. Acá yo me voy a enfocar principalmente en algunas revistas, importantísimas revistas de la Argentina, de la ciencia ficción y de la fantasía, ¿sí? Por eso, en otras clases quizás hemos visto revistas más tradicionales o diarios más tradicionales, ya sea del siglo XX o del siglo XIX. Acá estas son revistas para un público especializado, ¿no? Para el público que va a leer o que va a gustar de la ciencia ficción o de la fantasía. Una de las más importantes es El Péndulo, ¿sí? Que se publicó a fines de la década del 70 y en la década del 80. Acá tenemos el péndulo número 1, esto es el péndulo 2 en realidad, por eso el péndulo ya viene de años anteriores, de una versión previa que tuvo en la década del 70, y acá tenemos el péndulo 2, en el número 1 de mayo de 1981, aparece este cuento de Gorodischer titulado Primeras Armas. ¿Y por qué es importante? Porque es uno de los cuentos que integra Calpa Imperial. No es ninguno de los que teníamos para leer nosotros. Yo les había pasado solamente dos para leer, los dos primeros, pero este es uno de los cuentos, está ilustrado, ahora lo vamos a ver. Fíjense si logran ver acá la parte inicial del texto que dice, dijo el narrador, pero si queremos comprender verdaderamente, comprender la historia del emperador Orjórides III, séptimo gobernante, bueno, y sigue, ¿no? Que es un estilo muy parecido al de, por ejemplo, Las dos manos, que ustedes tuvieron que leer,
o de estos cuentos que están introducidos por ese narrador que nos viene a contar la historia del imperio, ¿sí? Bien, acá pueden ver algunas de las ilustraciones que tiene este relato. Si ustedes lo leen, yo creo que lo que les compartí en el aula virtual es solamente la selección de los dos primeros relatos que teníamos nosotros para leer, pero el cuento Calpa, el libro Calpa Imperial se consigue completo. Después voy a ver si les puedo subir la versión completa por si quieren leer este cuento, ¿no? Y van a interpretar y van a entender muy bien a qué hacen alusión estas ilustraciones que ustedes pueden ver ahí de lo que es una especie de como circo romano, ¿no? Como una especie de coliseo, un bailarín. Es muy interesante este cuento, yo se los recomiendo bastante. Bien, después pasamos a otro de los escritos de Gorodischer en la revista El Péndulo. Tenemos en el número 10, hacia el año 1982, este relato que se titula De cómo 5 aventureros descendieron a las profundidades y de los sucesos que allí acontecieron, ¿no? Yo les pongo siempre, fíjense, de un lado la portada de el número ese del péndulo y del otro lado la página donde aparece el cuento de Gorodischer. En este caso es un cuento que no corresponde a Calpa Imperial, ¿sí? El anterior sí, este no, este ha sido recopilado en algún otro libro de cuentos, pero no es de Calpa Imperial. También está ilustrado, ahora vamos a ver. Fíjense, el estilo de las ilustraciones es muy diferente al que veíamos recién. Esto es como algo un poco más de collage y un poco difuso, ¿no? En cuanto a la ilustración. Bueno, un estilo distinto, ¿no? Bien, acá tenemos en el número 10 también de 1982 una entrevista que le hacen a Angélica Gorodischer. Fíjense lo que dice en la parte superior. Angélica Gorodischer, una de las mejores escritoras argentinas de hoy, es además una voz única en el yermo paisaje de la ciencia ficción latinoamericana por sus infatigables experimentos y su implacable dominio del lenguaje. La entrevista que sigue fue realizada en Rosario, en la casa de la autora, por Diana Bellesi y Mirta Rosenberg, y me interesa además de la entrevista y de esto de que hablan del yermo paisaje de la ciencia ficción latinoamericana en la década del 80, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Gorodischer es una de las escritoras argentinas latinoamericanas que construye la ciencia ficción de esta región, además, ¿no? Es una precursora total, está construyendo algo que acá prácticamente no existe, o existe muy poco. Y me interesa además el dibujo, ¿no? Fíjense la ilustración, que está la cara de ella y un poco pensativa, y en la cabeza arriba le ponen como una suerte de dragón, de reptil, ¿no? Que tiene que ver con este imaginario del género de la fantasía, ¿no? Yo mencioné antes El Señor de los Anillos, podemos pensar también en Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones, esta serie que viene de unos libros, pero que también se emitió por HBO durante muchos años, y que el principal atractivo que aparece ahí es el tema de los dragones, ¿no? Hay dragones, son imperios donde hay dragones gigantes, mitológicos. Lo mismo ocurre en El Señor de los Anillos, ¿no? Después se hizo una saga que es la del Hobbit, que es una historia que antecede a la del Señor de los Anillos, escrita también por Tolkien, y ahí hay un personaje principal que es un dragón, ¿no? Que custodia un tesoro en el corazón de una montaña, digamos, son lugares comunes o estereotipos propios del género de la fantasía o del fantasy. Bien, la siguiente revista que les quiero mostrar es Minotauro. Minotauro es muy, muy importante porque además de ser una revista que dio lugar a los textos de escritores de la ciencia ficción y de la fantasía, también funcionó como editorial y comenzó a publicar los textos a armar colecciones de libros de fantasía y de ciencia ficción. ¿Sí? Acá tenemos compartiendo las páginas a muchos autores de la ciencia ficción importantísimos, ¿no? Podemos pensar en Brian Aldiss, por ejemplo, que aparece ahí el nombre, bueno, Gorodischer y Mario Lebrero. Mario Lebrero es un escritor uruguayo importantísimo, muy, muy interesante, sumamente, no está tan encasillado dentro de la ciencia ficción como sí le pasó a Gorodischer, pero bueno, un autor que escribe desde el absurdo, desde lo cómico, realmente muy, muy bueno. Se los recomiendo al Lebrero también. Bien, y el texto de Gorodischer que aparece en este número de Minotauro es ¿no? Los buenos van al paraíso, pero no todos los malos pueden ir al infierno. Bueno, este es una especie
alegoría, con algo de política. Pensemos que estamos en una publicación de julio de 1983, ¿no? Las anteriores, del 81, estábamos en plena dictadura, acá en plena dictadura. Estábamos en un periodo más calmo, pero en el medio de la dictadura, y acá ya estamos saliendo finalmente del periodo de la dictadura, retornando a la democracia, y aparecen estos textos que son un poco alegóricos, simbólicos en relación a lo que ocurrió los años anteriores, la década anterior. Me interesa esto, ¿no? En el número 3 de Minotauro de septiembre del 83 van a empezar a aparecer publicidades, ¿sí? De los libros de Gorodischer que van a terminar conformando Calpa Imperial, ¿sí? Fíjense, esto es una publicidad del libro 1. Originalmente Calpa Imperial se publicó en 2 tomos, en 2 libros. El primero era La Casa del Poder, y fíjense la descripción. Dice, episodios de la historia del imperio más vasto y poderoso que ha conocido el hombre, un imperio atemporal y ubicuo, y por lo tanto inmediato y actual. Esto es lo que yo les decía antes, ¿no? Gorodischer, al ambientar la acción en un tiempo que no es tiempo y en un lugar que no es lugar, nos está hablando también de lo actual, ¿no? De lo temporal y de lo que está pasando en el momento de la publicación de las historias. El tercer libro de una colección que abarcará los mejores textos de ficción especulativa escritos en castellano. Ficción especulativa es otro de los nombres que se ha utilizado para designar la ciencia ficción, ¿no? Yo hablé un poco de la ficción especulativa cuando vimos la clase de Macedonio Fernández, ¿no? Todo lo escrito por Macedonio Fernández y luego continuado de alguna forma por Jorge Luis Borges se ha encasillado en este género que se ha llamado ficción especulativa, ¿no? Ficciones que nos hablan de mundos que no existen, básicamente. Especulan sobre cómo podrían ser las cosas. Bien, acá tenemos en el número 4 de Minotauro la publicidad con esas 3 obras que recién mencionaba la publicidad anterior, que van a conformar esta colección de ciencia ficción, ¿no? Tenemos Carlos Gardini, Mi cerebro animal, Mario Lebrero, Aguas salobres, y Angélica Gorodischer, Calpa Imperial. ¿Sí? El libro 1, La Casa del Poder, con las respectivas portadas. ¿Sí? Bien, acá tenemos en el otro número, el número 6 de mayo del 84, la segunda publicidad que sale del libro 2, ¿no? Que se va a titular El Imperio Más Vasto, y dice: las 6 historias reunidas en este volumen completan y cierran el ciclo iniciado por Calpa Imperial, libro 1, La Casa del Poder, publicado por Minotauro en 1983, y agregan nuevos y sorprendentes detalles sobre la vida, la muerte y los sueños en el imperio más vasto y poderoso que ha conocido el hombre, un imperio atemporal y ubicuo y por lo tanto inmediato y actual. Repiten esa frase, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y dice, ya apareció, ¿sí? Ya salió este volumen, ¿sí? Acá tenemos en el número 7, en agosto del 84, una nota, una nota de la revista Minotauro titulada Etcétera, donde aparecen premios y nuevas publicaciones. No lo voy a leer todo, pero sí me interesa. Dice, en junio, el 15 de junio, el auditorio de la Fundación Pro Música, el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, entregó los premios Más Allá, correspondientes al periodo 82-83. Y lo interesante de esto es que como ganador al mejor libro de los premios Más Allá, salió Calpa Imperial, el libro 1 de Angélica Gorodischer, ¿no? Después, bueno, hay otros premios que se dan ahí, pero muy interesante esto, y que por supuesto ponen acompañando a la nota la foto, una de las fotos de Angélica Gorodischer con uno de sus gatitos, ¿no? Lo tenemos ahí, Angélica. Bien. En el número 8 de Minotauro de noviembre del 84, fíjense los nombres que aparecen publicando acá, ¿no? Acá tenemos una colección de nombres increíbles. Tenemos a Jorge Luis Borges, a Úrsula K. Le Guin, que les mencioné antes. J.G. Ballard es un escritor estadounidense también muy, muy importante de ciencia ficción. Mario Lebrero. Kurt Weiner Smith también es un escritor no tan importante, pero bastante reconocido de la ciencia ficción. Ana María Yúa, que también publicó en Minotauro una de las obras que vamos a leer la próxima clase, que es El Sueñero, ¿no? Una colección de microrelatos relacionados con el mundo de los sueños. Philip K. Dick. Philip K. Dick es un autor importantísimo de ciencia ficción estadounidense. Es el autor, por ejemplo, de la obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es una novela que se adaptó al cine bajo el título que ustedes seguramente conocerán o habrán escuchado nombrar, Blade Runner, ¿sí? Esta novela, esta película Blade Runner con Harrison Ford,
de, bueno, la década del 80, ¿no? Es originalmente una novela de Philip K. Dick, y hay muchas otras obras, ahora se está adaptando muchísimo. Philip K. Dick también publicó un libro que se titula El hombre en el castillo, que plantea un mundo imaginario donde los nazis y los japoneses hubieran ganado, que hubiese pasado si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Todo un mundo dominado por los alemanes y por los japoneses, muy imaginativo, por supuesto, y plantea un mundo alternativo, que no es el mundo histórico real, ¿no? Este libro fue recientemente adaptado también a una serie que están transmitiendo, si no me equivoco, en la plataforma Prime Video, quiero creer, si no me equivoco mal, si no digo mal, bueno, ¿no? Autores muy importantes, y ahí cierra, digo, este número 8 con Angélica Gorodischer, pero digo, todos grandes autores y autoras de la ciencia ficción y de la fantasía. De Gorodischer tenemos este relato que es Belleza rubia para secundar a héroe se necesita. Es una especie de relato sí, de narración un poco crítica en torno a el rol o la figura de las mujeres dentro de la ciencia ficción, ¿no? Una especie de ensayo, podríamos decir, del rol de las mujeres en la ciencia ficción. Fíjense qué adelantada Gorodischer en el 84, ya con una postura bastante feminista sobre cómo se tratan a las mujeres dentro del género, ¿no? Que es básicamente eso, ¿no? Una belleza rubia que secunda al héroe principal, ¿sí? Que siempre es masculino. Bien. Acá tenemos en el número 9 también la otra publicidad o una especie de reseña del libro 2 de Calpa Imperial. Dice la mejor novela del año, del libro 2, ¿no? Un acto realizado en el 84. Bien, unos premios que se entregaron, un jurado compuesto por Norma Leandro, Agustina Leso, José Bianco, importante, lo hemos visto, clases pasadas, a Pepe Bianco, Enrique Pesoni, Beatriz Arlo, Héctor Tizón y David Viñas, bueno, todos autores de la literatura argentina muy reconocidos. Votó como mejor novela del año Calpa Imperial, libro 2, El Imperio Más Vasto, de Angélica Gorodischer, publicada por Minotauro. Bueno, después sigue la leo si quieren, dice, Angélica Gorodischer recibió otros 3 premios en 1984, el Más Allá por Calpa Imperial, que lo mencionamos antes, el CONEX por encontrarse entre los 5 autores más notables de ciencia ficción argentina, y el MC por la novela Floreros de Alabastro y Alfombras de Bojara. ¿Sí? Bien, Minotauro número 10, ¿sí? De septiembre del 85, de vuelta aparecen grandes nombres ahí también publicando en este número. Tenemos este cuento, El inconfundible aroma de las violetas silvestres, de Angélica Gorodischer. Acá les traje una foto de la colección que empieza a sacar Minotauro. Acá está publicitada en el número 11. Una colección titulada La Imaginación. Dice, los 9 primeros títulos de la colección que abarcará los mejores textos de ficción especulativa escritos en castellano. Tenemos algunos que ya hemos mencionado. Se suman, a ver, tenemos los 2 de Gorodischer, Carlos Gadini, Juegos Malabares, Ana María Yuba, La Sueñera, ¿sí? Bueno, otros que no alcanzo a leer, pero ahí lo pueden mirar. Ahora creo que les traje alguna imagencita más. Esta, ¿no? Porque acá lo de recién es la imaginación, un poco una colección de obras argentinas que están, argentinas o del Río de la Plata, ¿no? Que están saliendo ahora, pero también hay una colección de Minotauro que es los clásicos, ¿no? Y acá tenemos obras de ciencia ficción conocidísimas, muchas de ellas, como por ejemplo la obra de Ray Bradbury o Solaris de Stanislaw Lem, muy, muy importante. La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin, El hombre ilustrado, de Bradbury, Fahrenheit, de Bradbury. ¿Qué más tenemos acá? La naranja mecánica, de Anthony Burgess, lo conocerán porque se adaptó al cine, ¿no? La película de Stanley Kubrick. Tiempo Cero, de Italo Calvino, Las Cósmicas, de Italo Calvino también. Bueno, El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, todas obras de fantasía, de ciencia ficción, bueno, de ficción especulativa, publicadas en esta colección de Minotauro, ¿sí? Bien, y lo último que les comento en cuanto a revistas, así avanzamos un poquito sobre la obra, la revista Parsec, otra revista más de ciencia ficción de la década del 80, publica este cuento
de ciencia ficción titulado Chop Suey. Me interesa lo que dice arriba también, ¿no? Un poco la descripción que hace la revista de Angélica Gorodischer. Dice, Angélica pretende, y no porque sea una muchacha pretenciosa, que se la considere una contadora de cuentos, de esas que se ubican en las plazas y en las tabernas para dejar fluir libremente historias reales y ficticias que a fin de cuentas son la misma cosa. Y esto es importante lo que viene ahora, ¿no? Dice, eso hace Trafalgar Medrano, solo que merced al consumo de ingentes cantidades de café, y eso hace el narrador de Calpa, y eso hace este enigmático, este viejo enigmático que además de contador de cuentos, bueno, y ahí lo deja con puntos suspensivos, ¿no? Para que uno vaya y lea el relato, pero es importante esto, ¿no? De ella considerarse una cuentacuentos, ¿no? Oral, la importancia de la transmisión oral de la literatura, y eso aparece como procedimiento tanto en Trafalgar como en Calpa Imperial, ¿sí? Bueno, acá tienen un poco las ilustraciones que acompañan este cuento, Chop Suey, de Parsec, ¿sí? De la revista Parsec. Bien, ahí para que vean un poquito cómo está ilustrado. Bien, en el Parsec número 2 de junio del 84 aparece una especie de comentario sobre algunos de los libros de Gorodischer, entre ellos Calpa Imperial, libro 2, y Mala Noche y Parir Hembra, otra recopilación de cuentos, ¿sí? De Angélica Gorodischer, editado por Ediciones La Campana, donde aparecen incluidos algunos de los que ya vimos en las revistas anteriores, ¿no? Bien. Bueno, y ahora sí, pasamos a nuestra lectura, ¿sí? Acá les traje para que vean las portadas a color de las primeras ediciones de Calpa Imperial, ¿sí? La primera, ya lo vimos, el libro 1, sacado por Minotauro, La Casa del Poder, en el año 1983, y el libro 2, El Imperio Más Vasto, de 1984. Tenemos también, a ver, acá, las traducciones, ¿no? Importante, yo les había comentado que Úrsula K. Le Guin, esta escritora importantísima de la ciencia ficción estadounidense, tradujo Carpa Imperial, y ahí tenemos las portadas, ¿sí? De dos ediciones al menos que se han hecho, y tenemos, ¿no? Angélica Gorodischer, translated by Úrsula K. Le Guin, Carpa Imperial, The Greatest Empire That Never Was, ¿no? El imperio más vasto que existió jamás, sería. Bien, en uno de ellos tenemos, ustedes reconocerán un poco esta cuestión en la portada que está a la izquierda, ¿no? Esta cuestión del imperio un poco devastado, en ruinas, ese sillón, ese trono del rey y este músico, este niño músico, que, bueno, va a aparecer en uno de los relatos que ustedes tenían para leer. El otro simplemente, bueno, es una representación bastante simbólica de una especie de castillo flotante con un rostro humano mirando hacia abajo, ¿no? Bien, y ahora sí, entonces llegamos a nuestra lectura, Calpa Imperial. Esta es una edición moderna que recopila ya directamente los dos libros de Calpa Imperial. Una edición moderna, fíjense, bueno, no sé si se alcanza a ver, yo la tengo acá. Quería leerles un poco lo que dice en la contraportada, ¿no? En la contratapa dice, Calpa Imperial reúne 11 relatos, 11 fragmentos de la historia del imperio más vasto que nunca existió. Por el narrador sabemos que el imperio fue destruido y reconstruido infinidad de veces y que su historia vuelve a empezar con cada nueva dinastía de emperadores y emperatrices. El escenario es siempre el mismo, el montañoso norte, el sur selvático y las ciudades capitales. Las historias son múltiples y diversas, como la de Viv, el chico esmirriado que pretende refundar el imperio e inventar un nuevo orden. Ese es uno de los que teníamos para leer. La del último príncipe de la dinastía de los Orioles y su extraña muerte, la de la huérfana que asciende de los bajos fondos hasta el trono, la del emperador cuarto en la dinastía de los Kiautonor, que manda construir una ciudad en honor a su amante, ¿sí? Fíjense que todos los relatos son más o menos del mismo tipo, ¿no? Sobre emperadores, reyes, ascensos, descensos, y llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que da muchas ganas de leer cada una de estas historias. Dice, Angélica Gorodischer crea un universo ficcional portentoso, absolutamente propio, donde la distopía se cruza con el realismo
la novela con el cuento, la metáfora sobre el poder con el pequeño drama humano. Publicado por primera vez en 1983, Calpe Imperial marcó un hito en la obra de esta gran autora argentina y la convirtió en una referente ineludible de la ciencia ficción universal. Bueno, muchos de los elementos que ya hemos mencionado y comentado antes, y ahora vamos a ingresar directamente al libro y a los cuentos o a las historias que teníamos para leer. Fíjense en principio qué interesante esto de las fuentes de inspiración, ¿no? En la primera página aparece un reconocimiento que hace Gorodischer y dice: agradezco profundamente el estímulo que me brindaron Hans Christian Andersen, J.R.R. Tolkien e Italo Calvino, sin cuyas palabras de aliento este libro no se hubiera escrito, ¿no? Es muy interesante porque es un poco cómico, es un poco irónico el comentario, porque ella, obviamente, son autores que no ha conocido en vida. No sé Calvino, no puedo hablar por parte de Calvino, pero sí seguramente no llegó a conocer ni a hablar, ni recibió palabras de aliento ni de Tolkien ni de Christian Andersen, que son de épocas muy pasadas, ¿no? Pero fíjense qué interesante que ella considera la fuente de inspiración, ¿no? O autores que ha leído y con los cuales se reconoce mucho como palabras de aliento, ¿no? Como motivación e impulso para la creación de su propio proyecto y su propia obra literaria, ¿no? Y bueno, muy importante quienes mencionan, ¿no? Porque son Hans Christian Andersen, el que escribió y recopiló principalmente gran parte de lo que conocemos como cuentos de hadas, ¿no? Junto con los hermanos Grimm, el gran recopilador de leyendas folclóricas de Europa, que después dan pie a estos cuentos o estas leyendas o cuentos de hadas tradicionales, muchos de los cuales fueron adaptados por Disney, ¿no? Adaptados un poco para chicos por Disney. Después tenemos a Tolkien, que ya lo mencioné bastante, ¿no? El creador de El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, varias obras de fantasía especulativa, e Italo Calvino, ¿no? Italo Calvino también, un escritor muy fantasioso, muy fantástico, tiene obras como Las ciudades invisibles o la trilogía de los antepasados, ¿no? Donde está El Vizconde de Mediado, El Varón Rampante, El Caballero Inexistente, obras de gran imaginación, ¿sí? Bien, seguimos adelante, ¿no? Tenemos en principio el cuento, el inicial que teníamos para leer, Retrato del Emperador, esta historia de Viv, que ya hemos mencionado, y aparece aquí al inicio un contraste entre un pasado violento y un presente pacífico. Esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía antes. Cuando lean estos cuentos, si bien, o estas historias, si bien Gorodischer las está ambientando en un imperio que no tiene un lugar preciso, ni una ubicación temporal precisa, piensen alegóricamente que nos está hablando del contexto de escritura, ¿no? El año 83, nos está hablando del año de retorno de la democracia, ¿sí? En la Argentina, por contraposición con el pasado violento de la dictadura. Y dice, por ejemplo, dijo el narrador: ahora que soplan buenos vientos, ahora que se han terminado los días de incertidumbre y las noches de terror, fíjense, ¿no? Es clarito el mensaje. Ahora que no hay delaciones, ni persecuciones, ni ejecuciones secretas, ahora que el capricho y la locura han desaparecido, ahora que un hombre justo se sienta en el trono de oro y la gente se asoman tranquilamente a las puertas de sus casas para ver si hace buen tiempo y se dedican a sus asuntos, y los poetas cantan, y los maestros enseñan lo que saben, y los contadores de cuentos contamos viejas historias, cualquiera puede visitar esa gran casa que fue durante tantos años vedada, prohibida, defendida por las armas, cerrada y oscura como lo fueron las almas de los emperadores guerreros de la dinastía de los Elidróvides, ¿no? O sea, acá al final nos va a introducir esto de los emperadores guerreros, la dinastía y toda la parte fantasiosa y ficticia, pero claramente el mensaje es muy alegórico, muy simbólico en relación con la dictadura. Por eso yo les digo, está mal, digamos, y a mí me parece una óptica muy errada encasillar las obras de ciencia ficción y de fantasía como mera distracción o literatura de ocio o literatura dispersiva. Acá hay un mensaje muy importante que estas historias se animan a contar desde una óptica distinta, ¿sí? Bien, sigo avanzando. El contador de cuentos, ¿no? Las palabras versus el miedo, podríamos decir, dice:
Bien, me he dejado vencer por las palabras, cosa que un contador de cuentos debe evitar cuidadosamente, pero yo he conocido el miedo y a veces tengo que asegurarme de que ya no hay por qué sentirlo y el único miedo, en medio a mi alcance, es precisamente el sonido de mis propias palabras, ¿no? Estamos teniendo una confrontación entre las palabras, el hablar, el poder decir, con relación al miedo, ¿sí? Muy importante. Bien. Aparece acá al principio de la historia este tema del montículo de piedras, ¿no? Como esta cuestión simbólica de lo que pervive o un poco de una especie sí, de escenario ritual, ¿no? De una especie bueno, esto, ¿no? Como un lugar que pervive y que sobrevive a la destrucción de todo el imperio, ¿no? Y aparece el rol del narrador, ¿sí? Dice, acá al final dice, voy a decir por qué para eso estamos en este mundo los contadores de cuentos, para contestar a estas preguntas que todos nos hacemos y no a la manera del que cuenta, sino a la manera del que escucha, ¿sí? Bien. La historia del imperio, ¿no? El tema de la muerte y la resurrección, que ya lo mencionamos, dice, larga es la historia del imperio, muy larga, tanto que no alcanza la vida de un hombre dedicado al estudio y a la investigación para conocerla por entero. Además de larga, la historia del imperio es complicada, no es un cuento fácil en el que se enumera un acontecimiento después de otro y en el que las causas explican los efectos y los efectos guardan proporción con las causas. No, no es así. La historia del imperio está sembrada de sorpresas, contradicciones, abismos, muertes y resurrecciones, y yo les digo ahora que esas piedras en un salón vacío del palacio del emperador son precisamente la muerte, pero que también son la resurrección, ¿no? Todos estos elementos son muy importantes en cuanto a la construcción y destrucción que va sufriendo alternativamente este imperio ficticio o no tanto, ¿no? Bien, acá nos habla de la más profunda y negra muerte del imperio, ¿no? Hace como una especie de reconstrucción histórica de lo que vino antes. Sí, porque el imperio murió muchas veces, con muchas muertes, lentas y súbitas, dolorosas o plácidas, ridículas o trágicas, pero murió y se volvió a levantar de su muerte. Una de esas muertes, hace ya miles de años, muchos miles de años, fue más profunda y negra que las otras. No fue ridícula ni trágica, fue estúpida, desgarradora y demente, y lo fue porque los hombres se mataron por la más fútil y peligrosa de las pasiones, por el poder, por ascender al trono de oro, sentarse allí y permanecer sentados el mayor tiempo posible. Es decir, nos está hablando de este imperio ficticio, nos está hablando de la historia argentina y nos está hablando también de la gran historia universal, ¿no? Es algo básicamente universal el hecho del hombre matándose por el poder y para ascender al poder y destruyéndose a sí mismo, ¿sí? Bien, el tema de la muerte del imperio y el hecho de que no quede nada a lo que aferrarse, ¿no? Básicamente nos habla de una destrucción total y se pierde todo lo del pasado, ¿no? No hay alimentos, no hay agua potable, no hay vehículos, no hay medicamentos, ni alegrías, ni libros de texto, ni música, ni comunicaciones, ni fábricas, ni bancos, ni tiendas elegantes, ni poetas, ni contadores de cuentos, ¿no? No queda nada, básicamente queda, se vuelve un estadio de cero absoluto, de comienzo total desde el pasado y desde la oscuridad más absoluta, ¿no? Es decir, esto es algo muy interesante, ¿por qué? Porque si bien al ambientarlo en una especie de cuestión medieval, con emperadores, reyes, uno piensa automáticamente, como uno lo haría al leer a Tolkien, en el pasado, ¿no? En realidad acá nos está diciendo que esto que estamos leyendo podría también estar ubicado en el futuro, ¿no? En un futuro remoto donde está el grado de destrucción de la sociedad a la que ha llegado la sociedad humana, que ha vuelto a un estadio primordial, ¿no? Salvaje, por ese grado de destrucción, pero aún así es en el futuro, ¿no? Lo cual es bastante paradójico, un futuro donde estamos más atrasados que en el presente, ¿sí? Bien, esto, ¿no? El descenso y la caída hacia la barbarie, ¿no? Dice, la población del imperio ya no es la mitad de lo que fue, no quedan más que grupos nómades embrutecidos que se abrigan con harapos arrancados a los cadáveres y se refugian entre paredes tambaleantes que aún sostienen restos de lo que fue un techo y se alimentan con lo que encuentran a su paso, con algún animal que cazan o a veces, si el frío los priva hasta de eso, con la carne del más débil o el más desprevenido del grupo, y así vivieron durante generaciones y generaciones. Es decir, hay un descenso hacia la barbarie que se prolonga durante bastantes generaciones
hasta que va a aparecer un personaje, ustedes van a ver y ya lo vieron, que va a tratar de cambiar esto, ¿no? Bien, nos habla después de esto, ¿no? Del reaprendizaje y la reconstrucción de la sociedad, se va avanzando de a poco, ¿no? Reaprenden a luchar entre ellos, digo, reaprenden un montón de cosas, ¿no? A aprender a encender el fuego, a hacer las carnes, como que se comienza todo otra vez, a sembrar el grano, modelar la arcilla, enterrar los muertos, pero también a luchar, ¿no? Y empiezan a dividirse entre clases la sociedad, ¿no? Aparecen clases o tipos, ¿no? Aparecen brujos, guerreros, jefes, cazadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y acá es cuando aparece este personaje nuevo que va a revolucionar un poco la cuestión, que es este tal Bib, ¿no? Yo les voy a contar que hubo una vez un niño en una de esas tribus indecisas entre el arado y la lanza, un niño curioso al que llamaban Bib, que estaba particularmente dotado para arrancar sonido a las cañas ahuecadas. Vip tenía otras dotes especiales, algunas de ellas bastante acentuadas. Por ejemplo, era desobediente, también era temerario y, como les dije, era curioso, era insaciablemente curioso. Es decir, que acá lo que nos va a decir es que para cambiar la sociedad, cuando una sociedad se queda estancada, hay algunos atributos para Gorodischer que un personaje puede tener para renovar, ¿no? La sociedad. Entre ellos aparecen el tema de ser de la desobediencia, ¿no? Un poco de ser desobediente a los mandatos, ser temerario, ¿no? Valiente, y la curiosidad como un atributo importantísimo para hacer avanzar las cosas y descubrir cosas nuevas, ¿no? Bien, ahí está en un principio esta prohibición de acercarse a las ruinas de la sociedad anterior, ¿no? Se prohíbe que uno pueda acercarse a estos lugares y se lo hace además desde el miedo, ¿no? A través del miedo, las tribus no van porque sienten que ahí además habita el miedo personificado, con mayúscula, ¿no? Bien. Viv, por contrario, bueno, no siente miedo, es temerario, así que va a acercarse a estos lugares, va a entrar en contacto con los objetos, ¿sí? Se fue caminando hasta las ruinas sin pedir autorización a nadie, pasó por las grandes aberturas, se perdió en la sombra, ¿no? Bien, y va a ir como reconstruyendo desde estos objetos que encuentra el pasado, ¿no? Va habiendo una reconstrucción del pasado, ¿sí? Le entregó a su madre muchos objetos extraños y brillantes y le dijo que los usara. La mujer no sabía para qué servían estas cosas, ¿no? Bien. Aparece el tema de la violencia también, ¿sí? El tema de la división del trabajo y de la jerarquía. Vamos a leer este fragmento. Dice, nunca más se habló de matar al hijo de Boro ni de quemar su casa repleta de cosas sacadas de las ruinas. Claro, los demás al ver que Viv iba a las ruinas y traía cosas, empiezan a tener miedo, a temer y quieren matarlo, ¿no? Pero bueno, después van hacia atrás con esta decisión, ¿no? Dice, claro que los habitantes del poblado siguieron creyendo que allá habitaba el miedo, pero preferían enfrentar eso y no el arma de Viv, ¿no? Viv utiliza la violencia para distinguirse y para defenderse contra estos ataques del resto de los pobladores. Eh, Era por esa razón que consentían que todos los días, después de atender a los animales, a los niños que todavía no podían valerse por sí mismos y a los enfermos, Viv los dividiera en grupos y los llevara a cavar a las ruinas, ¿no? Viv empieza como a traer una novedad que es la división del trabajo y el empleo de los demás para conseguir sus propios propósitos, ¿no? Y lo hace un poco desde la violencia, ¿no? Porque tiene un arma que le permite diferenciarse y subyugar a los demás, ¿no? Entonces es un poco como esto de que Viv empieza desde la curiosidad y desde el descubrimiento, pero va yendo hacia un camino oscuro, ¿no? Negativo. Un poco lo que nos trata de decir Gorodischer, todo aquel que accede a una diferencia de poder, bueno, va a ir hacia un lugar oscuro tarde o temprano y empieza a instalar esta división del trabajo y la jerarquía, ¿no? Dice, por ejemplo, eso sí, Viv no dejó que tocaran la mayor de las construcciones entre las ruinas. Esa es mi casa, decía. Algún día me voy a ir a vivir allí. Es decir, ya separa el lugar más importante como su propia morada y el lugar donde va a habitar él. ¿Sí? Está estableciendo jerarquías, separándose de los demás. ¿Sí? Bien.
Las comodidades y la defensa, ¿no? Y un poco el tema este del renacer del imperio, empieza a volver a florecer, ¿no? Desde la figura de Viv. Dice, bien, bien, ¿a dónde nos lleva todo esto? Ya verán, mis buenos amigos, ya verán. Nos lleva algo más allá en el tiempo, cuando ya todo el pueblo vivía en casas de piedra y comían platos de oro, y se servían el agua en ánforas de cristal, ¿no? También dormían en camas a las que les faltaba el respaldo, una columna torneado las patas. Todo esto, es decir, empiezan a obtener comodidades, ¿no? Todo esto nos lleva también a saber que para cuando llegó el invierno los hombres habían terminado la construcción de una muralla que rodeaba las casas nuevas, los corrales, los depósitos de grano y las ruinas del miedo, cerrada con un portón de hierro que habían tardado un mes en transportar y asegurar en su lugar. Es decir, los habitantes pasan a tener comodidades, defensa y vuelve a empezar el imperio una vez más, ¿sí? Bien, protección y abrigo, el florecimiento de la sociedad, lo mismo que veíamos recién, ¿no? Empieza a emerger una sociedad nueva, diferenciada, más civilizada, entre muchas comillas, de las demás, ¿sí? Aparece, tenemos después el ascenso de Viv al trono de oro, ¿no? Dice, en esa gran casa, en una habitación clausurada por un techo desmoronado, Viv encontró un día de fines de verano un asiento gigantesco, pesado como una montaña, brillante como los platos que le había llevado su madre en su primer día de hombre, incrustado de cuentas duras. Era tan grande ese asiento, tan imponente, tan macizo, tan desmesurado, que apenas parecía hecho para un hombre. Viv pensó que sería para un gigante, también pensó que él era un gigante, ¿no? Ahí ya se separa de los demás, ¿no? Viv. Bueno, ya lo hizo antes, pero cada vez más. Y subió los 3 escalones de la base y se sentó solo en el recinto en ruinas, en la oscuridad casi completa. Allí, un bárbaro temerario, curioso y desobediente, se sentó en el trono de oro de los señores del imperio, es decir, Viv pasa a estar solo y a este, reinar o querer reinar por sobre todos los demás, ¿no? Bien, esto entonces tenemos la transformación, la construcción de esta ciudad, ¿no? A la cual le ponen como nombre Vivarandariana, ¿no? En honor a Viv, obviamente, el nombre de la ciudad, que recibe, es una ciudad principal que recibe tributo de muchas ciudades nuevas, más precarias, ¿no? Más pobres, y el emperador en el centro, en la capital, en el palacio, está el emperador Vivarayan, no, perdonen, a ver, ¿cómo pronunciamos esto? Vivarain, ¿no? Primero, llamado el flautista, ¿no? Bueno, es Viv, básicamente, iniciador de la dinastía de los Boróncides, en honor al padre, ¿no? A Borón, que era el papá de Viv, el flautista porque, bueno, toca la flauta, ¿no? La importancia también de la oralidad, ¿no? Dice, no encontrará nunca ninguno de ustedes un retrato del flautista en los libros de historia ni en las interminables galerías. Solo los contadores de cuentos que nos sentamos en las plazas o en los pabellones a narrar viejas historias podemos imaginarlo tal cual fue, tal como fue, ¿no? O sea, la importancia de los cuentacuentos y de la oralidad, esta es la forma en la cual se definía a sí misma la propia Gorodischer, ¿no? Bien, renacen cosas importantes, ¿no? Es decir, por un lado, vuelven a instaurarse las jerarquías, los dominios, la violencia, la defensa, pero también aparecen elementos importantes como son la educación, la cultura, la medicina, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, la familia del emperador, y acá ya empiezan a aparecer estas diferencias sociales que yo les mencionaba, ¿no? Todos en la familia son instruidos y eruditos por oposición con los campesinos o con los pobladores comunes, ¿no? Dice, uno de sus hijos fue matemático, otro fue poeta y cantó la increíble vida de su padre y la muerte del viejo imperio tal como él, que lo había visto resucitar, sentía que pudo haber sido. Todos sus otros hijos, todas sus hijas fueron inteligentes, instruidos y capaces, y hubo una hija que fue curiosa y desobediente como lo había sido un chico al que llamaban Viv, en una tribu de bárbaros seminómades, es decir, se repite la historia cíclicamente con esta hija de Viv que tiene las mismas características y los mismos atributos que él tenía cuando era chico, ¿no? Bien, y acá cerramos con este fragmento, ¿no? Que es sobre la heredera al trono, esta hija de Viv, y el tema de la muerte y la música. Dice, el viejo señor del nuevo imperio se sentó en el trono de oro, llamó a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, sus ministros, servidores, y les dijo que se moría. El viejo Vivarain
Primero, el flautista sonrió y dijo que nombraba heredero del trono a su hija Mainalea, y que la emperatriz Dalayá, su madre, sería regente hasta que la muchachita despeinada llegara a la mayoría de edad. El viejo señor pidió una flauta y se puso a tocar. Cuando el escribiente le alcanzó el decreto, el emperador lo firmó y después siguió tocando la flauta hasta que se acordó de la muerte en medio de una nota muy aguda. Vieron que la muerte está como esperando, ¿no? A que él termine con toda esta ceremonia y de tocar la flauta. La miró y le hizo un guiño. La muerte caminó hacia él y el viejo señor se murió tocando la flauta, sentado en el trono de oro en el que se sentaron los gobernantes del imperio más vasto y más antiguo que ha conocido el hombre. ¿Sí? Ahí termina entonces este primer cuento que nos trae la resurrección del imperio y de la ciudad progresiva a través de toda la vida y toda la historia de este personaje principal que es Viv, que se transforma en emperador y cuya hija, tiene una hija que lo va a seguir en el reino, ¿no? En el reinado de este imperio. Bien. Pasamos al segundo de los cuentos que ustedes tenían para leer, el segundo y el último, que es Las dos manos, un cuento y una historia muy, muy interesante, porque ustedes habrán visto que es básicamente un relato coral, ¿no? Es un relato perspectivista, podríamos decir, narrado desde múltiples perspectivas, con varios narradores y varias ópticas, algunas de ellas muy, muy interesantes, porque tenemos la del narrador, el bibliotecario, bueno, ciertos personajes muy importantes, pero también, por ejemplo, aparece en un momento el pescador, ¿no? Que habla de su vida, de lo que a él le importa y nada más, ¿no? Hay un recurso muy, muy interesante de Gorodischer que es traer la voz de los que no tienen voz normalmente, ¿no? De los que para la gran historia con H mayúscula pasan absolutamente desapercibidos, ¿sí? Bien, empecemos con el narrador, ¿no? Dice, nos va a hablar de una historia de un usurpador de un trono que va a aparecer entre dos dinastías. Dice, entre la dinastía de los Oróbeles, llamada de los príncipes oscuros, y la de los 300 reyes, que fueron solo 12, si se cuenta el niño que no llegó a reinar más de un día, se sentó en el trono del imperio un usurpador sin nombre. Venía del sur, entró al palacio traído por las olas de una guerra y ya no volvió a salir. He oído decir que todavía está allí, cosa que no es del todo imposible, como se verá. Su vida y sus obras no alcanzan más que para una historia inconclusa, banal y desdichada. ¿Sí? Bien. Bien, tenemos luego la figura del archivista, ¿sí? Nos habla de todo lo escrito y leído, y nos va a hablar un poco desde su perspectiva, ¿no? De los príncipes oscuros. Dice, lo que dijo el archivista, mi vida, señores, transcurre entre folios, una especie de bibliotecario, ¿no? No he visto nada y lo he leído todo. Eso que has vivido también está escrito, catalogado, clasificado y archivado, y si tu mujer quiere conocer tu infancia, no tiene más que recurrir a mí. Yo la puedo sacar del anaquel que le corresponde y extenderla ante ella. Ahora, en cuanto a los príncipes oscuros, señores, fueron 7. Eran aristócratas y demasiado débiles para reinar bien. Es decir, la historia se va construyendo desde distintas perspectivas. Una, por ejemplo, del que ve y que vivencia, puede narrar, el que puede contar, y otro, el que no vio nada, pero leyó todo, ¿no? Tiene como la historia escrita a su disposición y en su poder, ¿no? Bien, a ver. Acá está. Bueno, el archivista nos va a decir esto, ¿no? Entre el último y el primero de los príncipes. Dice, el último de los príncipes oscuros fue un idiota babeante y lloroso, inútilmente casado con una de las mujeres más bellas que hayan pisado el imperio. Recibía cuanto adivino, augur, sacerdote, mago, alquimista, inventor, charlatán quisiera acercarse a él. Se llamaba Orbad y figuraba en los decretos imperiales como el grande, el poderoso y sobre todo el misterioso, pero no se parecía a Or, o quizás Orobel, el primero de los príncipes oscuros. Un día llegó al palacio alguien que se parecía a Or, y yo me pregunto si no sería realmente Or en persona, y el otro día Orba del Grande, el misterioso, el idiota, estaba muerto, ¿no? Acá tenemos este tema de la llegada de este personaje muy misterioso, enfocado desde distintas perspectivas, y ver qué va a pasar, ¿no? Con este usurpador que se va a quedar finalmente con el trono, ¿no?
La doncella aparece, ¿no? Que nos va a dar la historia de la emperatriz. La doncella de cámara nos va a contar qué pasó con la emperatriz. Dice, era muy bella la emperatriz. Yo ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy bella y fue virgen toda su vida. Llegó la emperatriz, digo, al Palacio Imperial 2 días después de la coronación de Orba del Misterioso. Dicen que venía de aquella fortaleza en la que se criaban mujeres bellas como se cría ganado. Pasó su noche de boda sentada en un escabel, con una túnica blanca bordada en oro y flores en la cabeza, esperando a la luz de una única lámpara, y después ya no esperó más. Su puerta estuvo siempre cerrada con llave por dentro, aunque no hiciera falta. Cuando llegó el guerrero, este es el usurpador, ¿no? 2 años después, seguía siendo tan bella como siempre y lo vio desde los balcones. La puerta siguió cerrada, pero el guerrero era muy fuerte. No la vi nunca más, ¿no? Todo muy misterioso lo que se va construyendo en este relato desde las distintas perspectivas, ¿no? A ver, ahí está, se había trabado, perdón. El guardia, ¿no? El guardia nos va a dar más datos sobre principalmente la llegada de este guerrero y el tema del futuro del emperador. Dice, lo que dijo el oficial de la guardia, tantos años de servicio le dan a uno cierto olfato, uno aprende y sabe a quién tiene que dejar pasar y a quién no, sabe quién es peligroso y quién es inofensivo, lo sabe porque sí, ya no hace cálculos. Este era de los que podían pasar, pero era peligroso, ¿no? Nunca me había sucedido una cosa así. Es decir, es una novedad del usurpador este. Estaba armado, pero no se vestía como un soldado, sino como un sacerdote. Se arrimó despacio y dijo que quería ver al emperador. Para ganar tiempo le dije que no podía pasar con las armas. Clavó la espada en el suelo y sacó 2 puñales de entre las ropas. Le pregunté qué quería y él me dijo que tenía en sus manos el futuro del emperador. Bien, después aparece esta profecía, ¿no? Dice, el emperador que parecía más cobarde que nunca hizo un gesto y le trajeron su cuenco con agua clara. El otro lo tomó en el hueco de la mano y lo puso bajo los ojos del emperador y el emperador lloró. Yo me fui. Dicen que vio el futuro, pero alguien mintió, porque dicen que se vio a sí mismo el emperador reinando sobre un mundo entero, cubierto de gloria y de honores, y como al otro día estaba muerto, o no vio nada de eso, o lo vio, pero era falso. Si al día, perdonen, sí, al día siguiente estaba muerto, entonces el guerrero subió a la muralla e hizo brillar sus anillos al sol, y las tropas más allá del río lo vieron y se acercaron y lo rodearon y rodearon el palacio. Y el guerrero fue a la sala del trono, se apoderó del cetro y la corona y dijo que ahora él era el emperador, ¿no? Es decir, le hace ver esa profecía en el agua que cambia para siempre el destino del reino y cambia el emperador, obviamente, también, ¿no? Bien, este me parece uno de los momentos más lindos del relato, más interesantes, porque estamos todos con esa conjura, ¿no? En el palacio, entre los guardias, las doncellas y todo lo que va sucediendo. Y acá tenemos lo que dijo el pescador, ¿no? Que tiene que ver con la vida, con la vida simple y laboriosa, ¿no? El pescador dice, yo nunca vi a ningún emperador, nosotros vivimos río abajo, en casas clavadas en el barro, pescamos de noche, salamos el pescado y lo vendemos, buscamos mujer en otras casas clavadas en el barro, tenemos hijos que crecen y nos ayudan a pescar, cuando los hijos son grandes nos morimos, ¿no? Es la vida común, simple, sencilla del trabajador al cual no le importan y ni le llegan las resonancias de los emperadores y de los palacios, ¿no? Está muy bien construido esto por Angélica Gorodischer, ¿no? Bien, vuelve el narrador, ¿no? Y nos habla sobre el usurpador, ¿no? Y las decisiones ante las catástrofes. Dice, al principio fue uno más, hubo tantos usurpadores en una historia tan larga como la del Imperio, no se distinguió de sus predecesores, hizo enterrar con pompa a Orval el idiota, sus tropas tomaron el fuerte y la vida siguió como antes. El que ahora era emperador se detuvo muchas veces frente a la cámara de la que había sido la emperatriz, pero nunca llamó. Trabajaba día y noche y ante sus decisiones el bien se convertía en mal como con una celeridad asombrosa, ¿no? Es esto de que todo lo que decide, todas las decisiones que toma se convierten en catástrofes, ¿no? Hizo mucho por el imperio y todo lo que hizo estuvo sellado por la desdicha, cosa que a él no parecía importarle, ¿no? Bien, tenemos después, desde la perspectiva del narrador, también la muerte de la emperatriz y el encierro de este nuevo emperador, del usurpador. Dice, y después murió la que había sido la emperatriz y se la enterró en el jardín de los muertos y el emperador se encerró en sus habitaciones. Pronto el imperio entero
tembló a la sola mención del título, ya no del nombre del emperador encerrado en la cámara central del palacio, y a cuyos pies corría la sangre con la misma facilidad con que corre el agua del río, puedo imaginármelo sentado allí en la penumbra, sin otra visión que la del destino del imperio. Entonces, el reinado de este emperador, pero desde el encierro, ¿no? Y todo se va transformando cada vez más en violencia, en ruina, ¿no? Dice, acá aparecen todas las atrocidades juntas, ¿no? Ejecutaba a los sentenciados, violaba mujeres, construía puestos de avanzada, quemaba cosechas, sembraba sal, desviaba ríos. Después dice más adelante, ¿no? Nunca hubo tantos ministros, nunca duraron tan poco, nunca murió tanta gente, nunca hubo tantas mujeres preñadas. Nunca estuvieron tan despobladas las calles ni tan poblados los campamentos. Nunca hubo tantas delaciones, ni tantas torturas, ni tanta tristeza. Y así fue durante 20 años, ¿sí? Que dura el reinado de este usurpador, ¿no? Tenemos alguna descripción de este emperador, ¿no? Era rubio, era... Claro, descripciones como contradichas, ¿no? Por eso también lo interesante de este relato es esa pluralidad de voces, ¿no? Donde cada uno da una visión distinta de los hechos y no se puede construir una realidad objetiva, ¿no? Hay muchas subjetividades, ¿no? Hablan de que era rubio, era moreno, alto, enano, gordo, magro, calvo, ¿no? Cosa curiosa, y esto sí es importante, nadie dejaba de decir que tenía los ojos vacíos, como velados, como inundados de un líquido opaco, ¿no? Esto es importante, lo de los ojos vacíos, como si estuviese muerto en vida, podríamos decir, ¿no? Bien, el archivista nos va a hablar acá sobre lo cierto y lo falso, ¿no? Sobre la fantasía y la verdad. Dice, eso es tan cierto y tan falso como todo lo que cuentan los hombres. Recibió una vez a un visitante, de eso no hay duda. Yo sé que sería muy bello y muy conveniente decir que ese visitante fue un guerrero formidable o un mago poderoso, ya que así la historia parecería repetirse y los filósofos sacarían importantes conclusiones. Pero ¿qué sería de los anales del imperio si los archivistas nos pusiéramos a fantasear como los contadores de cuentos, ¿no? Y acá hay como una especie de choque de miradas entre la función del archivista, que parecería como querer resguardar una cierta verdad objetiva, ¿no? Como lo que pasó de verdad, como lo cierto, lo verdadero, por contraposición con los narradores, los contadores de cuentos que fantasean, ¿no? Agregan detalles a la historia y construyen desde la fantasía y desde la imaginación, ¿no? Que es otro régimen de verdad, ¿no? No por eso menos válido que el de la historia, el del hecho objetivo, ¿no? Bien, acá aparece entonces este mendigo que visita al emperador, ¿no? Dice, es un mendigo, lo dice el archivista, ¿no? Un mendigo flaco, carcomido de peste, sucio y legañoso, y una mañana la puerta se abrió y el mendigo entró en la cámara, ¿no? Cosa que nunca ocurría. Lo supieron por una sirvienta que había ido a llevarle comida y vio como las vieron todos después, las huellas de los pies mugrientos del mendigo leproso perdiéndose en el umbral de la cámara del emperador. Se quedaron en la galería en silencio y les digo que no pasó mucho tiempo sin que la puerta volviera a abrirse. El mendigo salió, cruzó la galería, el patio, las murallas y se perdió de vista para siempre. Crecieron hierbas en la tierra acumulada sobre el mármol, hasta que el olor se fue disipando y el primero de los 300 reyes sentó en el trono del imperio. Es decir, aquí, bueno, podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Esto es lo objetivo que nos cuenta el archivista. Vamos a ver lo que dice el narrador, ¿no? Dice, no, yo no sé quién era el visitante, ni sé qué se dijeron. Como no soy archivista, puedo inventar mil identidades y mil conversaciones, aunque para qué, ¿no? Esto es importante, ¿no? El tema de que el archivista se tiene que ceñir a una realidad, mientras que el narrador puede inventar todo lo que quiera. Es muy importante. Dice, he oído muchas versiones y de esas muchas elijo las dos que más me han hecho soñar. Lindo, ¿no? Eso. La primera dice que el visitante era el emperador mismo, el que hubiera llegado a ser si no hubiera sido soldado, capitán, general, usurpador, emperador. En ese caso no hubiera hecho falta que se dijeran nada. La segunda dice que el visitante era la muerte. En ese otro caso, es ocioso tratar de imaginar lo que se dijeron. Yo creo que las dos versiones son ciertas, así como son ciertas las otras miles de versiones que corrieron por el imperio, ¿no? Entonces, tenemos estas dos posiciones sobre quién era este mendigo que llega, ¿no? Está la versión de que es él mismo, o como una versión diferente del mismo,
o qué es la muerte que llega para matarlo, ¿no? Es interesante pensar esto de que ingresa a la cámara del emperador, y el emperador que nunca quiso ser en realidad emperador, porque eso lo veíamos en sus ojos vacíos, ¿no? Y apagados, podría ser que haya cambiado roles también, ¿no? Con este recién llegado y haya logrado irse y finalmente el emperador haya sido, el usurpador emperador haya sido librado de su carga de tener que reinar, ¿no? Una cosa así también, bien. Y cerramos con esto, ¿no? De parte del narrador, algunas preguntas en torno a la muerte. Dice, porque ¿quién es el único que podría ver al emperador secreto aún sin verlo? ¿Quién es el único que puede adoptar la más despreciable de las apariencias sin perder su poder y su gloria? ¿Quién es el único totalmente indiferente al destino de un hombre y de un imperio justamente por ser quien es? Y les pregunto esto y después me callo y me voy mientras ustedes meditan sobre la arrogancia de un viejo narrador de cuentos. ¿Quién es el que se comunica con los poetas ciegos, con los pescadores que mueren cada día en sus casas clavadas en el barro, con las mujeres desdichadas, con los contadores de cuentos? ¿No? Quedan estas preguntas en relación a la muerte, ¿no? Y al destino de todos estos hombres y de quienes, desde el emperador hasta el pescador o las mujeres desdichadas o los contadores de cuentos, ¿sí? Me interesa principalmente de este relato que se queden con dos cuestiones, primero, con esto de construir un cuento desde una perspectiva coral de múltiples personajes que van a estar narrando la historia y construyendo la acción, y por otro lado, con el hecho de esta contraposición entre un archivista y un narrador, ¿no? Entre alguien que sustenta o mantiene cierto régimen de verdad desde los textos, los archivos y la historia y lo escrito, y otro que puede fantasear y volar y soñar con narraciones, invención y con la transmisión de las historias desde la oralidad y la modificación en esas historias que se va dando a través de la transmisión oral, ¿sí? Bien, dejamos acá la clase entonces, espero que les haya gustado, que les haya parecido completa, vimos un montón de cosas, que les hayan gustado los cuentos de Gorodischer, los invito por supuesto a que sigan leyendo las otras narraciones de Calpa Imperial o cualquiera de las otras obras de Angélica Gorodischer, que son todas muy buenas. Nuestra próxima clase, la semana que viene, la clase número 11, va a ser sobre Ana María Yua. Nos vamos a meter con un género también bastante particular, que es el del microrrelato, las narraciones absolutamente breves, muy, muy cortas, que escribe Ana María Yua. Y vamos a leer, yo les mandé una selección para que lean de microrelatos de dos libros principalmente. Uno de ellos es El Sueñero, El Sueñero, La Sueñera, ahora se me mezclaron los nombres, La Sueñera, si no me equivoco, sí, La Sueñera, perdonen, y el otro es Fenómenos de Circo, ¿sí? Esos dos libros de microrelatos de Ana María Yúa que vamos a analizar la próxima clase acá en este taller virtual. Bueno, les dejo un abrazo muy grande, saludos y que tengan una muy linda semana.